Chicos, ¿ahora me escuchan? Sí, doctora, sí, escucha. Ya, entonces vamos a empezar las prácticas. Ya primero vamos a hacer todo lo que corresponde a hipersensibilidad y después vamos a avanzar un poquito de neoplasias, ¿ya? A ver, Gabrielito, ¿puedes hacer la oración? ¿No? Inclinemos todos por ahora. Ya. Entonces, Hay un eco, no sé por qué será. y ahora sí, doctora. Ya, Ahora sí, inclinemos todos por ahora. Para ya. hacerse los cielos, te damos las gracias por este hermoso día que nos has cuidado. Si te pedimos que usted nos pueda ayudar a entender la clase de la doctora. Por bueno, Jesús, amén. Amén, ya, gracias. Entonces, en esta parte de todo lo que vamos a ver ahora son imágenes tanto de la parte macroscópica y microscópica, ¿no? Puede ser que alguna de ellas entre, es cierto, la mayoría son imágenes que ya hemos utilizado en por lo menos dos ciclos anteriores y ahora le he agregado algunas otras, ¿no? Entonces, sobre todo de las enfermedades más importantes de lo que, en lo que se refiere a hipersensibilidad, las vamos a ver acá, ¿ya? Entonces, acá estamos viendo, voy a tratar de hacerlo rápido para que podamos terminar todo, porque he conseguido algunas imágenes del año pasado, de las fotos que se ha tomado de las láminas en el laboratorio, entonces, eso más lo vamos a pasar, ¿ya? Entonces, aquí estamos viendo un paciente al que se le ha hecho una necropsia, y estamos viendo acá en esta parte la exposición de ambos campos pulmonares, ¿no? Esto corresponde a lo que es el mediastino y como ustedes podrán ver son pulmones que están aumentados de volumen y también edematizados, ¿no? Vemos algunos tractos oscuros, grises, que corresponden a antracosis. Y hacia el lado del lado derecho estamos viendo acá una especie de un árbol. En realidad esto es el moco que se ha hallado dentro de las vías respiratorias, ¿no? Sobre todo a nivel de los bronquios principales. Entonces, ya haciendo un estudio de la lesión, del corte que se ha tomado, acá estamos viendo parte de cartílago y como les había hecho mención, el bronquio está formado por epitelio respiratorio cilíndrico, ciliado, pseudoestratificado, ¿no? Esta pequeña franja acá moradita que todavía se logra ver algo, toda esta partecita de acá, incluso ya se ve solamente células basales, esto es la parte del bronquio. Y fíjense cómo es que, digamos, tantos accesos de tos y el proceso, cuando ya se hace crónico, va dañando el epitelio, ¿no? Incluso hay partes en las que está ya totalmente denudada, se ha caído el epitelio y no se ve. Y la luz prácticamente está ocupada por este material amorfo, basófilo, con áreas un poco más tenues y otras un poco más oscuras, ¿no? Y está lleno de estos puntitos que se ve acá. En realidad todo esto corresponde a la mayoría de células que son los eosinófilos, ¿no? Acá debajo del epitelio tenemos la lámina propia, igual también hay vasitos congestivos porque vemos estos rojitos que corresponde a hematíes y por acá estamos viendo al músculo bronquial. El músculo bronquial en los casos del asma está hipertrofiado, no ha aumentado de tamaño y ocupa un gran espacio. Los vasos también acá son más amplios, están congestivos y muchas veces también se observa vasitos de neoformación, no hay un incremento de los vasos. Entonces, todo esto contribuye, digamos, a que la luz del bronquio prácticamente esté disminuida porque el músculo bronquial se hipertrofia, se pone más grande y va a disminuir la luz del bronquio. Entonces, aparte, esta luz va a estar ocupada por el moco que produce no solamente las células caliciformes, sino también las glándulas mucosas. Entonces, esa imagen de la primera diapositiva que vemos que se ve como un árbol blanco, es este moco que se ha retirado de las vías respiratorias, ¿no? Entonces, ahora lo característico en esta enfermedad es que está mediada por inmunoglobulina E y dentro de las células más representativas, acá en los cortes histológicos tenemos a los eosinófilos. Acuérdense eso, los eosinófilos se hacen evidentes en mayor proporción en el asma bronquial, más, digamos, todo el cortejo sintomático y todas las características que se ve en las modificaciones de la arquitectura de la pared del bronquio, ¿no?
Acá mayor aumento, eosinófilos en gran cantidad. Acá las otras estructuras que hallamos, los cristales de Charcot-Leyden, vienen a ser estas especies de rombitos eosinófilos. Acá vemos macrófagos, igual ven eosinófilos, su núcleo bilobulado. Acá tenemos un neutrófilo que tiene su núcleo segmentado en tres. Acá otro eosinófilo, hay bastantes eosinófilos, ¿no? Que son evidentes. Y este fondo medio morado, sucio, es material mucinoso, es moco. Entonces, otra enfermedad también dentro de lo que es la hipersensibilidad tipo 1, tenemos la urticaria, ¿no? Entonces, esta es una lesión aguda. Acá estamos viendo los abones, que son, digamos, placas eritematosas, bastante pruriginosas que se producen una vez que se ha producido, digamos, la lesión. Esto se evidencia a nivel de la piel, esto es lo que se ve externamente, pero internamente también está habiendo daño, ¿no? A mayor aumento vemos acá, estos son los abones característicos de esta dermatitis. Ven con eritema alrededor, todo esto está, hace como una especie de un nódulo, se pone elevado la lesión, nosotros palpamos, porque debajo hay, digamos, características ya de la inflamación, vamos a tener edema, ese edema va a hacer que esta parte, todas estas lesiones tengan un mayor volumen, se ve eritema, se ve congestión vascular, todo lo que es característico de la inflamación, ¿no? Y obviamente todas estas áreas están bien calientes, ¿no? Y esto es también lo que está acompañado del prurito, que es bien intenso, ¿no? En la histología, los patrones histológicos en lo que se refiere, digamos, a este tipo de respuestas que son así agudas, no hay mucha modificación. No le da tiempo, por ejemplo, a que se establezcan ya lesiones tipo crónico, ¿no? Como esto es agudo, lo que más se va a evidenciar es, digamos, el edema acá a nivel de la dermis papilar, va a haber congestión vascular y componente inflamatorio. Y en realidad esto nosotros lo contestamos como una dermatitis perivascular o una dermatitis intersticial, ¿no? Cuando, digamos, hay mayor componente inflamatorio a nivel de la unión dermoepidérmica, eso se llama intersticio. Entonces, cuando encontramos componente inflamatorio acá, le decimos, ¿no? Una dermatitis intersticial, o bien, ¿no? Como lo que acá estamos viendo infiltrado alrededor de anexos, estamos viendo ya sean vasitos, ya sea glándulas sudoríparas o folículo piloso, ¿no? Todos ellos constituyen anexos, y si vemos infiltrado alrededor, sin, digamos, mayores cambios, que haya edema o vasitos congestivos, es una dermatitis perivascular. O sea, no hay, digamos, algo que sea muy significativo en la parte histológica. La otra patología que está dentro de este grupo de lesiones, tenemos acá la esclerosis sistémica. Esta sí es una enfermedad ya crónica. Acá lo que estamos viendo, por ejemplo, es el daño en la parte distal de los dedos. Vean cómo se deforma lo que están viendo ustedes acá, como que los dedos estuvieran empastados, en cierta manera. Vean, ya no se pueden, digamos, poner planos los dedos, sino está como que la piel estuviera estirándose o estuviera jalando a las falanges, y las manos también adoptan una posición como en garra, ¿no? La palma de la mano se ve también media modificada, y en la parte distal a nivel, digamos, de las uñas pueden empezar incluso a presentarse estas úlceras, áreas más oscuras, ¿no? Esto nos está indicando también una dificultad en la oxigenación, y a compromiso, áreas de isquemia en la que ya empieza la piel, la falta de nutrición y oxigenación, empieza a necrosarse y a aparecer úlceras, ¿no? Como son lesiones crónicas, va a haber modificación, digamos, en la parte de la última falange, que estamos viendo, ¿no? Estos dedos en luna del reloj modificados, esclerosis sistémica. Ahora, estas, digamos, son lesiones a nivel de las manos, de los dedos de las manos. También podemos ver otras lesiones a nivel de la piel. Acá estamos viendo áreas endurecidas. Cuando nosotros tocamos esto a los pacientes, hacemos, digamos, una palpación, vamos a notar que esto está duro, ¿no? La piel está compacta, como si estuviera estirándose. Y en estas otras lesiones que se producen en otras partes del cuerpo, igual
vamos a ver, digamos, líneas esclerosadas, duras, ¿no? A lo que también se le llama la morfea lineal clínicamente, ¿no? Y en la histología que vamos a ver en un corte histológico de acá, la fibrosis, ¿no? Esa fibrosis que empieza, digamos, a destruir los anexos, no solamente los folículos pilosos, sino también las glándulas sebáceas, sudoríparas. Entonces, todo esto se reemplaza de colágeno y eso hace que la piel, digamos, tenga esa característica, ¿no? Que esté como si estuviera estirándose. Vemos otra característica que es el infiltrado ya alrededor de los anexos que quedan. Entonces, si queremos hacer, digamos, mayor estudio, vamos a poder, digamos, observar ya con marcadores incluso tumorales o marcadores de algunas células, los cambios que se puedan estar produciendo en estas lesiones, ¿no? Lo que resalta básicamente es una atrofia de todos los anexos, tanto de los folículos pilosos anexos, el infiltrado inflamatorio que nos está indicando el tipo de reacción que se está produciendo. Vamos a ver también el colágeno que está bien denso desde lo que es dermis papilar hasta hipodermis. Acá ya estamos viendo hipodermis, tejido adiposo. Y prácticamente dermis papilar y reticular está llena de abundantes bandas de colágeno, ¿no? Esta es la respuesta que se produce por el tipo de lesión. Otra lesión que se observa es la vasculitis necrotizante. Esto también lo habíamos visto en la mañana. Se produce, digamos, ya en forma generalizada, que hay un compromiso de la pared del vaso, pero a nivel, digamos, ya sistémico, ¿no? Estamos viendo una necrosis fibrinoide de la pared del vasito, el componente inflamatorio que se da y esa base de neutrófilos, ¿no? Que lo estamos viendo acá en la pared del vaso. Como vean ustedes, toda la pared, todo el vasito está modificado, en realidad la luz está ahí casi pequeña, algunas veces vamos a verlo con su trombo ahí en la luz, y al obstruirse la luz, pues hay isquemia, ¿no? No hay irrigación ni nutrición, entonces las áreas que son dependientes de ese vaso van a necrosarse, incluso se ulceran, ¿no? Entonces vamos a ver que las áreas que son irrigadas por este vaso también están comprometidas. Vemos acá la característica necrosis fibrinoide y el trombo en la luz del vaso, ¿no? Y alrededor los neutrófilos, ¿no? Lo que habíamos visto en los esquemitas, ahorita lo estamos viendo acá en la imagen microscópica. Solamente tenemos una lámina de pénfigo para poder observar el día lunes. Voy a tratar de que sea al inicio y para que ustedes puedan ver, ¿no? Cómo es que se ve esas lesiones en un corte histológico. Acá tenemos la vasculitis igual, infiltrado en la pared del vaso. Vean, la luz está tapada por el trombo. Quedan algunas fibras musculares lisas en la pared, ¿no? Y el componente inflamatorio a base de neutrófilos acá alrededor. El pénfigo, lo que les decía, esta es otra lesión. Vemos acá dentro del grupo de hipersensibilidad la formación de las flictenes que en la mañana habíamos hecho mención. Acá, por ejemplo, ya se ha denudado, se ha roto el epitelio que está acá y queda como una lesión ulcerosa, ¿no? Entonces, como son múltiples, no es solamente una flictena que empieza, digamos, a presentarse, sino son lesiones generalizadas con incluso compromiso de mucosas. Acá estamos viendo, ¿no? Áreas ulceradas, áreas necróticas. Vean, ¿no? Esto causa bastante dolor a los pacientes, pues. Y en los cortes y las muestras que se toma, estamos viendo una acantolisis, y él les había dicho ese desprendimiento, ese depósito de los complejos a nivel de las uniones entre queratinocitos hace que se desprendan, ¿no? Y las células que se desprenden empiezan a caer, a morir, esas son las células acantolíticas, y el epitelio empieza a separarse, ¿no? Ese desprendimiento generalmente es por encima de las células basales, por lo que llamamos una lesión supravasal. Entonces el pénfigo se va separando, va haciendo espacio, este espacio se acumula de líquido y es lo que forma las flictenas, ¿no? Entonces, esta es una de las cosas que van a ver seguido en los diferentes hospitales. Entonces ustedes ya tienen que saber qué es lo que está pasando, ¿no? Hay un desprendimiento supravasal, las células, los queratinocitos que mueren son células acantolíticas y todo este epitelio se levanta y va a formar digamos, la parte externa
de esa ampolla, ¿no? Todo esto va a estar, acá recién está empezando el desprendimiento, todo esto se llena de líquidos. Y el componente inflamatorio que está alrededor, estamos entre linfitos, neutrófilos, que se observan en toda esta parte de la lámina propia. Otro cuadro que también hemos hecho mención en la mañana es la miastenia. Como habíamos mencionado, el daño está a nivel de la placa mioneural. ¿Y qué es lo que va a pasar? ¿No? Aparte, digamos, de los signos clínicos de tos y compromiso del músculo palpebral, como acá tenemos el músculo orbicular de los párpados y es un músculo esquelético, así que sean sus fibras delgadas se comprometen, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Vean, cómo es que, digamos, se va atrofiando las fibras y se va, digamos, comprometiendo, ¿no? Acá todavía tenemos una fibra esquelética normal y vean cómo va disminuyendo tanto su espesor como, digamos, el diámetro, ¿no? Y la célula se va atrofiando hasta desaparecer. Entonces, por eso que estos pacientes tienen, digamos, la disminución de la masa muscular, incluso hay como una especie de una parálisis, ¿no? Porque los músculos no pueden funcionar, no hay, digamos, esa conexión, toda la acetilcolina que se libera no va a actuar sobre el músculo por la presencia de estos eh, anticuerpos que están a este nivel, ¿no? Bloqueando el ingreso de la acetilcolina. Acá otra imagen igual. En las áreas donde las fibras musculares también están desapareciendo, están atrofiando, hay ingreso de tejido adiposo, ¿no? Y esta es otra cosa también que es característica en la miastenia, ¿no? El músculo va a tener una infiltración grasa en las áreas donde van, digamos, reemplazándose o van reemplazando a las fibras musculares esqueléticas, hay ingreso de tejido adiposo, ¿no? Miren cómo las fibras musculares se van atrofiando, prácticamente quedan a veces como unas áreas eosinófilas, acá igual, es, hay una discontinuidad, todo esto debe ser solo un haz, vean, son deformes, se van formando como unas masas, obviamente estas masas ya no van a, digamos, cumplir, ya no van a funcionar, ya la movilidad o la motilidad que vaya a tener estos pacientes está bastante disminuida, ¿no? Y el progreso de la enfermedad, como es crónico, poco a poco va avanzando hasta que compromete ya los músculos respiratorios y el paciente puede fallecer, ¿no? Acá vemos, digamos, lo normal en las fibras musculares esqueléticas, núcleos periféricos en los haces, y vemos acá, ¿no? Cómo van disminuyendo y se van atrofiando en la miastenia gravis. La otra enfermedad que vemos, que también es necesario mencionarla, la enfermedad de Graves-Basedow o la tirotoxicosis, que también se conoce, ¿no? Generalmente estos pacientes, sean varones o sean mujeres, vienen con un crecimiento de la glándula tiroides que es bastante evidente, y lo característico también es el exoftalmos, ¿no? Como que los ojos estuvieran saliéndose, y es porque detrás del globo ocular se acumula grasa, ¿no? Hay un incremento de la grasa, entonces hace como que los ojos estuvieran saliéndose. Entonces ya el examen clínico, la ecografía nos va a ayudar a demostrarnos, ¿no? Que hay un incremento en el volumen del tamaño de la glándula tiroides, ¿no? ¿Y qué es lo que está pasando? Como les decía en la mañana, ¿no? Se bloquea el factor liberador o el factor estimulador de la glándula hipófisis, y la hormona la TSH constantemente va a hacer que se esté produciendo T3 y T4, ¿no? Esto hace que incremente la producción del número de células y se va a producir una hiperplasia del epitelio folicular. Entonces, va a aumentar el número de células, esto hace que incremente también el tamaño y el volumen de la glándula, y a nivel de los folículos vamos a ver, digamos, que estos están ya distorsionados por la gran cantidad de células foliculares, ¿no? Entonces, en estos casos, porque tenemos, no es una hiperplasia, la glándula está grande, y esto es, digamos, lo que va a hacer que el paciente tenga esas características clínicas, ¿no? Para el aumento de las hormonas. Entonces, hasta acá tenemos un primer PPT de lo que, digamos, sería enfermedades por hipersensibilidad, lo que he podido, digamos, juntar para que ustedes puedan ver, ¿no? Vamos a pasar otro PPT más. Y vamos a empezar con lo que son las neoplasias benignas, ¿no?
Esto es lo que vamos a empezar a ver el día lunes. Acá lo he separado en lo que corresponde a neoplasias de estirpe epitelial, mesenquimal y las neoplasias neurológicas, ¿no? Sobre todo aquellas que derivan del ectodermo. Entonces, láminas de la mayoría de estos tenemos, ¿no? Claro, obviamente vamos a seleccionar cuáles vamos a ver el día lunes. Fibroma tenemos lámina, clínicamente se presenta como un nódulo en el dorso de la mano o puede ser también en cualquier otra parte del organismo, porque fibroblastos tenemos en todas partes, ¿no? El tejido conjuntivo, como les he dicho, forma el colchoncito prácticamente de todo nuestro organismo, el estroma. Entonces, en ese estroma lo que tenemos son fibroblastos. Y el fibroma va a ser una proliferación de fibroblastos, ¿no? De fibroblastos normales que crecen en número y forman una especie, digamos, de un nódulo. Entonces, eso es lo que estamos viendo acá en esta masa que se ve, digamos, en el dorso de la muñeca. Tiene volumen. ¿Qué es lo que le va a causar al paciente? Ya por el tamaño le va a causar, digamos, dificultad para realizar los movimientos, ya va a tener dolor y va a haber un efecto de masa, ¿no? Entonces, generalmente todas estas lesiones, lo que se hace, digamos, es hacer una ecografía de inicio para ver si la lesión es sólida o es quística. Ya, digamos, eso nos está indicando qué es lo que está pasando o qué características tiene esta lesión, si tiene cápsula o no. Entonces eso nos indica también si es una lesión benigna o maligna, ¿no? El hecho de que tenga cápsula ya nos está indicando que es una lesión benigna. Y acá tenemos la pieza macroscópica de esta lesión. Como ustedes ven, está envuelta por una telita. Toda esta parte de acá viene a ser la envoltura, la cápsula. Puede haber algo de tejido adiposo que lo vemos alrededor. Entonces es una formación nodular bien delimitada, unas características de benignidad. El tejido básicamente está formado por fibroblastos. Vemos acá estas células alargadas, fusiformes, que parecen palitos o agujas, son fibroblastos. Ese fondo que también tiene unas rayitas rosallitas, son fibras colágenas, ¿no? Entonces tenemos la lesión formada por estas células mesenquimales, fusos celulares o también las llaman células estrelladas, que forman patrones en S o C, ¿no? Es, digamos, por que un grupo pueda seguir, digamos, un trayecto o no, ¿no? Lo importante que ustedes tienen que saber que el fibroma es una lesión benigna, porque no hay atipicidad, son fibroblastos iguales a los normales, con producción de fibras colágenas en el fondo, ¿no? Y en la matriz. Una lesión delimitada tiene cápsula. Otra lesión que también tenemos láminas son los fibroadenomas de mama. Son lesiones también benignas que se dan en, en el tejido mamario. Acá estamos viendo una superficie, esta es una lesión en fresco sin haberlo fijado con formol. Estamos viendo algo de tejido, algo de algunas áreas hemorrágicas. Y la superficie de corte de la lesión es nodular. Vemos acá nódulos. Tienen un color pardo amarillento. Acá es también es otro fibroadenoma. Igualmente parte de su capsulita se está exponiendo en este corte. Se ha cortado como un pancito y lo estamos viendo, digamos, con ambas superficies de corte. Igual son lesiones benignas, bien delimitadas. No hay, digamos, necrosis, no hay áreas hemorrágicas, ¿no? Estas pequeñas áreas con acúmulo de hematíeses, ya digamos, porque se ha roto vasitos, ya digamos de la parte externa, ¿no? En la parte microscópica lo que vamos a observar es digamos, el compromiso de la parte glandular, tanto de ductus mamarios como también de los acinos, ¿no? Como sabemos, la mama es una glándula sudorípara modificada y que, digamos, cuya función va a ser, digamos, la producción de la leche durante la lactancia, ¿no? Y el estroma de donde están estas glándulas va a estar formado por fibroblastos, fibras colágenas, ¿no? Acá estamos viendo a estos ductos que han proliferado, pero al mismo tiempo también está habiendo una proliferación del estroma. Entonces acá lo que vamos a tener es una proliferación tanto del estroma que va, digamos, a atrofiar las estructuras, digamos, tubulares, ¿no? De los ductos. Y por eso es que los vemos como palitos.
Su luz de estos ductos está bien colapsada, se ve con las justas un área translúcida, transparente, que vendría a ser la luz. Acá vemos otra, todos estos son ductos, algunas se acompañan de acinos. Entonces, ver estas estructuras como, digamos, los cuernitos de un alce, nos hacen, digamos, ya a recordar que estamos frente a esta lesión, ¿no? Al fibroadenoma de mama, porque hay proliferación del estroma y los ductos que también han crecido y están siendo atrofiados por el crecimiento del estroma. A mayor aumento también vemos acinos glandulares y los ductos, ¿no? Estos tubitos que están acá. Y el estroma que se ve alrededor. Igual es una lesión benigna, ¿no? No hay, digamos, características de atipicidad. Los ductos están normales, no hay células atípicas. Otra lesión que también es benigna y también tenemos láminas son los lipomas. Entonces, estos lipomas se pueden presentar igualmente en cualquier parte de nuestro organismo. Aparecen como unas masas nodulares. Acá lo estamos viendo a nivel de la parte posterior del cuello. Pueden crecer y formar este tipo de masas así exorbitantes, grandes, y ahí los pacientes a veces vienen así, ¿no? Con estas tremendas masas tumorales. ¿Qué es lo que vemos, digamos, cuando se retira? Es tejido adiposo, básicamente, ¿no? Y los lipomas pueden estar en cualquier parte de nuestro organismo. Los lugares donde se encuentran fuera también, digamos, de los miembros superiores, inferiores, a nivel del cuello, también se encuentra a nivel de la cavidad abdominal, ¿no? Puede haber lipomas y estos lipomas en algún momento también pueden llegar a degenerar y formar los liposarcomas, ¿no? Entonces, toda lesión que tiene tejido adiposo en el peritoneo, cuando se ve como masas, es preferible retirarlas, ¿no? Como sabemos, ahí tenemos bastante grasa a nivel del peritoneo, entonces ahí se puede formar este tipo de lesiones. Igualmente son lesiones bien delimitadas que tienen una cápsula y está formada por adipocitos en su mayoría, ¿no? Cuando se hace el corte en la superficie, vemos una superficie amarillenta. Acá ya está fijado, por eso tiene ese color. Tiene su cápsula. Vean, está bien delimitado, tiene como una telita que le envuelve y digamos, la individualiza, ¿no? Acá en la superficie de corte lo que vemos prácticamente son adipocitos normales, maduros, grandes. En estos tejidos lo que se observa es, digamos, como una malla, está con huecos vacíos por el procesamiento y los núcleos a veces se ven muy tenuemente como una rayita hacia los extremos, ¿no? Y otras veces no se ve. Su membrana citoplasmática a veces es tenue. Así es como se ve un lipoma, en realidad es tejido adiposo normal, ¿no? El condroma también tenemos otra lesión que se produce, digamos, a nivel del cartílago. Se puede producir en diferentes lugares. Claro, los más frecuentes son a nivel de las epífisis de los huesos largos, ¿no? Y dentro de ellos tenemos, por ejemplo, a nivel de la mano. Acá estamos viendo una lesión proliferativa de cartílago. A esta proliferación le llamamos encondroma, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a ver? Proliferación de condrocitos normales. Acá están los condrocitos inmersos en su matriz intercelular. El osteomastoide también es otra lesión que se produce, es bastante frecuente verlo en estas áreas a nivel del área del frontal. Es proliferación de osteocitos. Acá lo estamos viendo. Aparecen, nos mandan así como prácticamente como fragmentos de tejido óseo que hay que decalcificar y ver, ¿no? Y lo que vamos a encontrar son lo que es hueso esponjoso. Acá estamos viendo las láminas de tejido óseo compacto. Y acá en esta parte central vamos a ver, digamos, si es que estamos agarrando de repente un pedazo de hueso frontal, hacia la parte central, como es hueso plano, va a tener, digamos, una parte de hueso esponjoso, donde puede estar formándose médula, ¿no? Y como se ve, son osteocitos normales, no hay atípicos,
y en medio de ello estamos viendo estas áreas que corresponden a hueso esponjoso, ¿no? Otra lesión benigna vascular son las lesiones vasculares. Acá tenemos el hemangioma. Anteriormente se le decía hemangioma capilar, y a estas lesiones que se presentaban o se presentan a nivel de la piel también se les llama lesiones en fresa, ¿no? Seguramente ustedes habrán visto esos lunares que se dicen lunares de Carde, son estos hemangiomas, ¿no? Ahora con la nueva terminología de todo lo que son las lesiones vasculares, solamente se hace mención a que es un hemangioma nodular, nada más. Ya no se dice hemangioma capilar, hemangioma cavernoso, no, ya tiene, digamos, otra descripción, otra manera de poder concluir, ¿no? ¿Y qué es lo que vamos a observar acá? Son capilares pequeños, ¿no? Vasitos pequeños que están inmersos en un estroma. Todos los capilares son benignos, las células endoteliales no tienen atipicidad. Como son capilares, son vasos de pared delgada, ¿no? Y el componente que le está rodeando es fibroblastos en la mayoría de los casos. Acá tenemos una lesión más grande. Todo lo que son lesiones pequeñitas, tipo lunares, son los hemangiomas nodulares pequeños, ¿no? Cuando ya las lesiones llegan a tener más de 2, 3 centímetros, ahí ya, digamos, van a tener otras características. Ya van a tener, digamos, una cápsula que lo está delimitando. Acá vemos toda esta formación que viene a ser, digamos, un grupo bien abundante de vasitos. A la macroscopía estamos viendo toda esta parte externa que corresponde a la piel. Incluso se logra observar algunos folículos pilosos. Por la forma, esto corresponde a cuero cabelludo, tiene una gruesa, digamos, la parte de lo que es la hipodermis y la fascia, hace que toda esta parte sea, digamos, un poco más gruesa, ¿no? Todo lo que corresponde a la parte más inferior de la piel del cuero cabelludo. Es igualmente una lesión encapsulada, bien delimitada. ¿Y qué es lo que vamos a ver en este hemangioma de mayor tamaño? Vamos a ver vasos de mayor volumen. Todos estos son canales vasculares. Acá, por ejemplo, podríamos tener una vena, pero le falta sus válvulas, pero en realidad son canales, ¿no? De paredes un poco más delgadas, muchas veces tienen el aspecto incluso de laberintos, se ven huecos, no hay, digamos, una separación. Sí es cierto, se ve vasitos que son individuales, pero que como que hay una comunicación entre ellos, ¿no? Como un laberinto. Sus paredes son más gruesas, estas paredes están formadas por músculo liso, fibroblastos, y digamos, no hay, digamos, la conformación de un vaso así normal, ¿no? Exacto, son canales vasculares. Sus células que lo forman son fibroblastos normales, fibras musculares normales, las células endoteliales también son normales, solo es, digamos, la presentación, la arquitectura que forman, que son canales vasculares de paredes más gruesas, son lesiones más amplias, más grandes, y su diámetro también es mayor, ¿no? Por encima de los 2 a 3 centímetros. Igualmente pueden presentarse también en diferentes partes de nuestro organismo. Otra lesión que también se ve bastante frecuente es el infangioma. Esto acá estamos viendo un recién nacido con un infangioma, digamos, a nivel del cuello. Vean, aparece como una masa prominente. Los niños nacen con estas lesiones, ¿no? Entonces ya la ecografía determina las características que tienen, ¿no? Si es sólido, si es líquido, y estos niños generalmente una vez que se estabilizan son programados para retirar este tipo de lesiones, ¿no? Cuando se saca vemos que son formaciones quísticas, esto ya está fijado, todo lo que estaba en su interior es linfa, y forman también como una especie de canales, ¿no? De laberintos, llenos de linfa, su pared es delgada, porque los linfáticos también tienen pared delgada, ¿no? Aquí estamos viendo múltiples linfáticos, algunos tienen una regular cantidad de hematíes, otros no, generalmente es ese material amorfo o sinófilo que es linfa, ¿no? Entonces acá estamos viendo múltiples canales vasculares que corresponden a un infangioma. También es una lesión benigna, delimitada, encapsulada. Este es otro linfangioma también que se ve en el mesenterio, también nos llegan muestras de esto. Así como lo están viendo, acá está un segmento de intestino, y en el meso se observa estas dilataciones, estas formaciones quísticas, ¿no? Como ustedes ven, parecen bolsitas llenas de líquido,
Cuando lo abrimos, lo que sale es linfa, muchas veces está vacuo como en la imagen anterior, no hay, digamos, mayor contenido, y otras veces nos llega así, ¿no? A veces los cirujanos en sala son curiosos y lo abren, ¿no? Se olvidan, digamos, de tomarle una foto, de ver cómo estaban, cuál es más grande, cuál es más pequeño, ver si está adherido, digamos, al meso o a las ventices, qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces, por eso siempre que quieren ver algo, es mejor o bien llamar al patólogo a sala o llevar la pieza en fresco, ¿no? Y abrirlo ya en patología para que la pieza no se malogre, se pueda tomar foto y se vea de dónde es que se deben realizar los cortes, ¿no? No es, digamos, a sugerencia del cirujano o que se le pueda ocurrir a cualquier persona, no. Todo tiene su indicación de dónde y cómo y por qué mandar los cortes, no se manda de cualquier sitio. En estos casos, para saber si es del meso, vamos a mandar un cortecito que incluya desde mucosa hasta, digamos, la pared del linfangioma, ¿no? Otro mandaremos de algunas áreas que nos parece que tienen nodulitos o de algún área que parezca sospechosa, ¿no? La cuestión es que nosotros tengamos que ver si en verdad esto es un linfangioma mesentérico o no es, ¿no? Entonces, para eso tenemos que enviar. Acá estamos viendo ya en la parte histológica canales vasculares y acá estamos viendo, digamos, la mucosa intestinal, ¿no? Entonces, este es un linfangioma del meso del intestino. Otra lesión que también se presenta frecuentemente son los neuromas, ¿no? Esto se observa en las áreas de los pacientes que les amputan, ya sea los miembros por un accidente de tránsito, en ellos se da bastante frecuente, o pacientes también que son diabéticos, ¿no? Que hacen lesiones vasculares y tienen que retirar el miembro, ¿no? Entonces, pero más se observa este tipo de neuromas en pacientes que han tenido un accidente de tránsito y se empieza a proliferar tejido nervioso en el área, digamos, donde ha habido la amputación, ¿no? Entonces, estos pacientes manifiestan la formación de lesiones nodulares bastante dolorosas y lo que nosotros observamos acá en el corte de esta lesión, también que está acá a nivel de la dermis reticular e hipodermis, son estos haces nerviosos, digamos, envueltos, ¿no? Acá estamos viendo tejido nervioso, terminaciones nerviosas. En realidad este es un tumor de la proliferación de terminaciones nerviosas, ¿no? Todas son normales, sin atipicidad. Y vamos a ver que, digamos, también les acompañan otro tipo de células medias alargadas, a las que llamamos células epitelioides, ¿no? Acá con inmunistoquímica, proteína S100, va a pintar, ¿no? Todo lo que es tejido nervioso. Entonces nos está demostrando que esto en verdad corresponde a lo que es un neuroma, ¿no? Como es una lesión delimitada, acá estamos viendo la parte de su cápsula, su envoltura es una lesión benigna, ¿no? No hay células atípicas ni otro tipo, digamos, de sospechas de malignidad, ¿no? Como es necrosis, hemorragia. El meningioma también se dice que es una lesión benigna porque, digamos, nace a nivel de la dura, ¿no? Pero estos meningiomas pueden infiltrar el parénquima cerebral, destruir la corteza, entonces ahí ya tenemos, va a tener otras características, ¿no? En realidad a veces las piezas nos llegan así, un pedazo de dura y la lesión tumoral, un nódulo blanquecino, duro, de veces de consistencia pétrea, otras es de consistencia elástica. ¿Y qué es lo que vamos a ver cuando hagamos los cortes? ¿No? Esto vamos a ver una proliferación de células meningoendoteliales. Entonces, células meningiales son estas células que van a crecer en una disposición de haces formando estos nódulos. Acá vemos uno, acá hay otro, entonces van a tener una disposición como en remolinos, como lo que vemos acá, esta disposición meningotelial, ¿no? De las células. Algunas veces llegan a formarse estas estructuras redondeadas con un material concéntrico, a los que conocemos como los cuerpos de Samoma, ¿no? Estos cuerpos de Samoma son característicos en los meningiomas meningoteliales y también se pueden observar en el carcinoma papilar de tiroides. Como lo vemos en el tejido, vamos a verlo como unas áreas concéntricas bien moraditas, ¿no? Entonces, esto viene a constituir los cuerpos que estamos viendo acá en medio de las células, ¿no?
los cuerpos de Samoma. Otra lesión benigna que también tenemos y vamos a ver son los leiomiomas, ¿no? Entonces, los leiomiomas son lesiones también que se van a producir por la proliferación de músculo liso, delimitadas. De los lugares más frecuentes son a la vez la pared uterina. Acá estamos viendo un útero en fresco que está exponiéndose la cavidad endometrial, el canal endocervical, y todo esto viene a ser el cervix, ¿no? El cuello uterino está abierto y vemos múltiples lesiones nodulares, no solamente, digamos, a nivel del fondo, estamos viendo cercanas, por ejemplo, a las trompas uterinas, otros a nivel de mucosa, ¿no? Está viendo 3 formaciones acá nodulares a nivel de mucosa, y acá incluso hay otras más pequeñitas. Entonces, cuando cortamos un útero, generalmente lo que hacemos es laminarlo, ¿no? Hacer delgados cortes cuando haya, digamos, el diagnóstico presuntivo de miomas, ¿no? Porque tenemos que contar cuántos miomas se están haciendo evidentes para correlacionarlos con la ecografía, ¿no? Porque la ecografía también nos precisa el número de estas lesiones nodulares, ¿no? Acá tenemos otra vez, son gigantes y están a nivel de la cavidad endometrial. Otras veces son más grandes, prominentes, y deforman también el útero, ¿no? Entonces acá estamos viendo que son intramurales, algunos van a ser debajo de la serosa, entonces son subserosos. Estas prominentes lesiones son las que, digamos, dan esas características o esa clínica ¿no? de dolor, de periodos menstruales prolongados, ¿no? Y cuando se hace ya la ecografía, vemos que son estas masas tumorales nodulares bien delimitadas, y, digamos, en el corte histológico estamos viendo una superficie de corte blanquecina, dura, fibrosa, no hay necrosis, hemorragia, casi todas son similares, tiene una disposición arremolinada de las fibras, como si estuvieran siguiendo unos círculos, ¿no? Algunos pueden tener algunas características, puede venir bien hemorrágico, no nos tenemos que asustar porque los leiomiomas van a tener, digamos, diferentes, digamos, modificaciones, ¿no? Pueden tener al centro áreas con material mucoide, hay una degeneración mixoide, nosotros la llamamos. Entonces, los leiomiomas, ¿qué vamos a observar? Vamos a observar proliferación de fibras musculares lisas, ¿no? Que siguen trayectos, están corriendo en forma paralela en diferentes direcciones, ¿no? Unos haces están por acá, otros están yendo así, se corren en diferentes direcciones, pero todos son células normales, no hay, digamos, atipicidad. Acá mayor aumento, fibras musculares lisas, citoplasma eosinófilo, núcleo alargado, ¿no? Como lo que están viendo acá. Puede haber también tejido graso en los leiomiomas, pues puede haber un leiomiolipoma, también se le llama, ¿no? Esto a veces se observa, digamos, a nivel de los miembros, tanto superiores e inferiores, pueden haber pequeños nódulos, ¿no? A veces móviles, que tienen cierta consistencia. Y también estos leiomiomas, ustedes tienen que saber que pueden ser muy celulares. Cuando son muy celulares hay sospecha de que pueden ser malignos, entonces hay que mandar más cortes, hay que revisarlos bien para, digamos, que la paciente también pueda estar tranquila, ¿no? De que su tumor no tiene características de malignidad. Haces musculares en diferentes direcciones, pueden haber células atípicas, y eso también tenemos que ver que sean en gran cantidad, no unas cuantas, no pueden haber un grupo donde hay 4 o 5, esa escasa cantidad no nos hace el diagnóstico, tenemos que enviar igual más cortes, ¿no? Y ya, digamos, se hace presente en miomas que son más grandes, que tienen mayor tamaño, ¿no? 8, 10 centímetros, ya son lesiones sospechosas. En estos casos, nosotros lo que hacemos es mandar cortes de diferentes lados para ver, ¿no? Si es que algún área puede tener, digamos, una proliferación atípica de células, ¿no? Ya son, digamos, características. Otra lesión que también es importante que conozcas son los radomiomas o los tumores cardíacos, ¿no? Acá estamos viendo una masa a nivel, digamos, de ventrículo. Es una masa de un color blanco nacarado.
Acá está la pared ventricular y una tremenda masa tumoral que está dentro del ventrículo, ¿no? Igualmente también bien delimitada, está encapsulada, ¿no? Y tienen estas características de células en araña. Por decir, acá está el cuerpito de la araña, estas serían sus patitas, ¿no? Entonces, el único tumor que tiene estas células en araña, no se olvide. Otras lesiones que vamos a ver a nivel del tracto gastrointestinal benignas son los adenomas o lesiones nodulares que se desarrollan a nivel de la mucosa, tanto del estómago, puede ser del esófago, intestino delgado y grueso, ¿no? Y el endoscopista cuando ingresa observa esta proliferación de estas células nodulares, en realidad parecen unas pelotitas que tienen un pedículo, ¿no? Algo que lo une a la mucosa del tracto digestivo. ¿Qué vamos a ver en esas áreas nodulares? Si, por ejemplo, han encontrado un área nodular a nivel del duodeno, puede ser que sea, como en este caso, una proliferación de las glándulas de Brunner. Como sabemos, estas glándulas de Brunner son las encargadas de producir abundante material mucoide para que los jugos intestinales no dañen, digamos, la pared del intestino, ¿no? Porque al abrirse el píloro va a pasar todo el kilo que se ha formado o todo este material que se ha formado en la primera etapa de digestión a nivel del estómago y tiene, digamos, un aspecto de una mazamorra, ¿no? Que pasa ya al intestino delgado, entonces, pero que tiene gran cantidad de ácido clorhídrico, ¿no? Entonces, necesita igualmente que la parte del intestino en este segmento al menos tenga abundante cantidad de material mucoide, ¿no? Y quienes producen son estas glándulas de Brunner que encontramos en la primera porción del duodeno. Su proliferación puede formar esos nódulos, ¿no? A nivel del intestino y del delgado y grueso, igualmente se producen estas lesiones que parecen unos arbolitos, a los que vamos a llamar adenomas tubulares, sobre todo por el tamaño, ¿no? Lesiones nodulares ya que tienen un tamaño de 1.5, 2 centímetros. Ya nos hace, digamos, también sospechar de que algo malo puede estar proliferando, ¿no? Sobre todo por el tamaño. Entonces hay que retirarlos de su base de inserción y mandar cortes igual, ¿no? Para ver si la base está comprometida por alguna célula tumoral, ¿no? Y el paciente puede irse, digamos, más tranquilo. Entonces, acá esta imagen es en fresco. Vean, parece un arbolito la copa y su tronco, ¿no? Acá tenemos otra igual. Y cuando ya se saca la pieza, vemos acá un adenoma acá, otro acá y otro acá, ¿no? Pueden haber múltiples. Acá están los pliegues de la mucosa intestinal. Acá en el corte histológico, igualito como lo que vemos ahí, el tronco, y a nivel, digamos, de la copa, la gran proliferación de epitelio glandular, ¿no? Como sabemos, tanto a nivel del intestino ya delgado, grueso, el estómago, igualmente hay glándulas, ¿no? Entonces, los adenomas son lesiones benignas, ¿no? Terminan en oma. Entonces, lo que son terminaciones en oma son lesiones benignas, excepto el linfoma y el melanoma, ¿no? Que son lesiones malignas. Acá estamos viendo el epitelio que empieza a proliferar, incluso se hace pseudoestratificado, núcleos a diferentes alturas, ¿no? Y poco a poco también, si es que esto ya se vuelve atípico o maligno, van desapareciendo las células y solo queda el epitelio basófilo, ¿no? Acá puede ser un adenoma velloso con múltiples prolongaciones, ¿no? Que estamos viendo como telitas, digamos, parecen unas cintillas que están colgando como un encaje que está a nivel de la mucosa, ¿no? Entonces, estos son los adenomas vellosos del colon, ¿no? Cada, digamos, formación como una telita viene a ser una ramita de esa copa de ese árbol, ¿no? Y acá estamos viendo la lesión y todas esas membranitas como telitas que está apareciendo forman estas prolongaciones digitiformes de la mucosa colónica o del intestino delgado para formar, digamos, esta lesión elevada, nodular, ¿no? Entonces, mirándolo a este aumento, es difícil que podamos decir si acá hay células atípicas o no. No tenemos que darle mayor aumento, ya sea 10x, 40x, para que podamos ver el detalle de los núcleos, ¿no? Si son núcleos grandes, más oscuros, los bordes son irregulares, están a diferentes alturas, ya eso nos hace pensar
que pueda hacer algo malo, ¿no? Mientras no haya tipicidad, queda como un adenoma velloso. Claro que estos adenomas vellosos en algún ladito de acá pueden tener atipicidad. Entonces, cuando ven y los gastros saben que una lesión mayor de 2 centímetros, hasta que no se demuestre lo contrario, es una lesión premaligna, ¿no? Otra lesión que también se ve bastante frecuente, benigna, es a nivel de la parte distal del apéndice secal. Ahí tenemos el mucosele. El mucosele viene a ser, digamos, una dilatación de una glándula que se llama llena de material mucoide, ¿no? Y hace prominencia. Esto es bien característico, ¿no? Llegan los apéndices y parecen unas bolsas, ¿no? Con su dilatación en la parte ciega. Acá estamos viendo igual otro. Y cuando se corta, ¿qué es lo que vamos a ver? Acá está la luz del apéndice y acá está el mucosele, ¿no? Se ha dilatado una parte glandular, se ha llenado de material mucinoso. Entonces, acá en el corte histológico, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver el epitelio del intestino grueso, porque el apéndice está en la porción del ciego, la primera porción, y ya es colon desde ahí, ¿no? Entonces, el epitelio colónico va a tener gran cantidad de células caliciformes, y acá estamos viendo proliferación de estas estructuras alargadas como vellosidades, ¿no? Y que tapan, digamos, la luz del apéndice. Como tienen gran cantidad de células calciformes, esas células son las que van a producir este moco, ¿no? Y van a hacer, digamos, que la parte distal del apéndice bien, digamos, aumente en el tamaño y se vuelva más grande, ¿no? Puede haber adenomas también en otras partes. Acá tenemos a nivel del hígado. Otra lesión que también se ve bastante frecuente son los adenomas foliculares. Acá tenemos una glándula tiroides, se ha pintado, por eso se ve de color negro, para ver, digamos, la cápsula, ¿no? Los adenomas foliculares, ¿qué se hace? Son pacientes que vienen con el aumento del tamaño de la glándula tiroides, se hacen una ecografía y se determina, ¿no? ¿Qué tipo de lesión está proliferando? Entonces hay un sistema de clasificación de lesiones a nivel de tiroides que se llama el sistema Bethesda. Este sistema Bethesda nos va a decir es una lesión 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿no? Generalmente la lesión a partir del número 4 son ya lesiones neoplásicas, ¿no? El número Bethesda 4 hacemos mención a lo que es un adenoma folicular. El 5 y el 6 ya son carcinoma tanto papilar o carcinoma folicular de tiroides, ¿no? Entonces, acá en estas lesiones grandes, lo que nosotros tenemos que ver es que si esta lesión tumoral ha salido fuera, ha roto la cápsula, y en esas áreas donde ha roto, ¿qué tipo de células estamos viendo? ¿No? Si son células foliculares que se parecen a lo normal o ya tienen características de atipicidad, ¿no? Si hay atipicidad, se ha roto la cápsula, aunque las células no sean tan feas, ya de todas formas es un adenoma folicular tiroideo, ¿no? Y la indicación es quirúrgica, retira toda la lesión. Acá estamos viendo los folículos tiroideos. Vean estos espacios dilatados llenos de coloide. Acá igual. ¿Y qué es lo que vamos a ver en este adenoma? Múltiples lesiones glandulares, tubitos, ¿no? Desde chiquitos hasta grandes, que están creciendo y están proliferando en gran volumen. La paratiroides también puede formar otro adenoma parecido al de la tiroides. La paratiroides generalmente tiene el tamaño de una lentejita, son glándulas bien pequeñas y están en la cara posterior de la glándula tiroides, ¿no? Cuando las identificamos y tienen un cierto tamaño, hay que estudiarlas para ver qué es lo que está pasando, ¿no? Igualmente van a haber lesiones tubulares, glandulares, de diferentes, digamos, ¿cómo se llama? Puede ser de células claras o de células también de la paratiroides, que son unas son células claras y las otras son las células parafoliculares, ¿no? Aquí estamos viendo las células claritas y células también que tienen citoplasma granular. Creo que acá se ve más, ¿no? Las que tienen, digamos, un citoplasma más rojito son las células granulares y las otras serían las células claras, ¿no? Entonces, como sabemos, la paratiroides tiene su hormona, ¿no? La paratormona. Entonces, puede haber proliferación de este tipo de células
que formen como estructuras glandulares, ¿no? O simplemente es un crecimiento difuso de este tipo de células. Otra lesión benigna son los quistes. Si son de ovario, vamos a llamarlos cistoadenomas, ¿no? Estos cistoadenomas pueden ser serosos cuando el contenido sea ceroso, amarillento, un líquido ceroso, ¿no? Entonces, acá se ha evacuado la formación quística antes de cortarla, entonces hay que pesar, medirlo para ver qué cosa se halla en la parte externa, cómo es su cápsula, si está vascularizada, no está vascularizada. De repente los cirujanos o los ginecólogos también a veces ingresan y no retiran el quiste, lo dejan porque es pequeñito, ¿no? O le hacen un raspado nada más. Otras veces ya retiran, ¿no? Y nos envían, bien sea así en esta forma, con preservación de la lesión, de la arquitectura de la lesión, u otras veces lo evacúan todo el contenido y lo que nos llega ya, digamos, es la cápsula nada más, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que observar en estas lesiones si son únicas, si son múltiples. Acá, por ejemplo, son multiloculares, tienen decir varias cavidades, y todas esas cavidades de qué material están, qué es lo que es. Ahí no es moco, es líquido seroso, qué es lo que hay. Todo eso tenemos que, digamos, describir cuando estamos manejando una pieza de este tipo, ¿no? A veces aparecen en el fondo, en la pared, múltiples bolitas, ¿no? Como lentejitas o como garbanzos o así lesiones nodulares pequeñas, ¿no? Entonces, y estas lesiones cuando se hace el estudio muchas veces son malignas, ¿no? Entonces hay que esperar que salga todo, la inmunistoquímica, todas las coloraciones que se hacen para ver si esto es, digamos, o hay alguna característica de atipicidad, ¿no? Siempre que en los quistes de ovario encontremos estas áreas con nodulitos, hay que mandar, pues no vaya a ser que alguno de estos pueda degenerar y a volverse en un cáncer, ¿no? Pueden ser multiloculados, tienen diferentes cavidades, ¿no? Como lo que estamos viendo acá. Y el epitelio que le va a tapizar es un epitelio cilíndrico, cilíndrico bajo acúbico, y tapiza la parte interna, ¿no? El estroma, fibroblastos, componente inflamatorio. Mayores cambios no se observan. Acá mayor aumento. Vemos efectivamente son células cilíndricas bajas que están tapizando todo, digamos, la parte externa, ¿no? Generalmente es una monocapa de células. Acá tenemos la lámina propia, estroma, tejido conjuntivo y componente inflamatorio, como son los eosinófilos. O pueden haber neutrófilos, así, digamos, dispersos, uno que otro por algún lado, ¿no? Lo que se ve la mayoría es, digamos, la parte del estroma, que son fibroblastos, y los rosaditos, fibras colágenas. Pueden haber vasitos pequeños, capilares, con uno o dos hematíes, igualmente. Entonces, la cápsula que está delimitando la lesión hace que esta sea una lesión benigna y, digamos, esas glándulas también son benignas, no son atípicas, ¿no? Puede haber también de estos quistes o cistoadenomas, combinación de lesiones, no puede ser, digamos, un cistoadenofibroma, quiere decir que la pared de este quiste está más gruesa y en esa pared hay mayor cantidad de fibroblastos, mayor cantidad de fibras colágenas, ¿no? Puede haber algo de componente inflamatorio, y esto, digamos, es la pared de un quiste, de un cistoadenoma fibroso, ¿no? Que es gruesa en realidad. Acá en una vista panorámica, ¿no? Todas estas son también como eh, ya formaciones que están dentro de la cavidad, como vesículas, pero sin atípica, que se pueden dar, ¿no? Acá tenemos la otra formación quística de ovario, el otro era un quiste seroso, este es un cistoadenoma mucinoso, ¿no? El material que vamos a encontrar dentro de estas cavidades es mucina, es un material como moco, entonces cuando lo estiramos vamos a ver que este quiste que está, digamos, dentro del, ¿cómo se llama?, de la cavidad abdominal, ¿qué es lo que vamos a ver? Va a tener una cápsula que le envuelve, como ven acá, como una telita. Esta parte de acá es la telita que le cubre y está delimitando la formación quística, ¿no? Igualmente pueden ser multiloculares, tener varias cavidades, ¿no? Y cada una de ellas tiene ese material mucinoso similar al moco, ¿no? Acá está ya evacuado sin fijar, por eso lo vemos así. Acá ya está fijado,
ya se ha retirado el tejido que había en su interior, no dejándonos expuestas ya solo las cavidades. Acá tenemos la parte ya microscópica, son células cilíndricas que van a producir material mucoide, ¿no? Acá tenemos un lóculo, o sea, una cavidad, esta vendría a ser otra cavidad, y así se pueden individualizar las cavidades, ¿no? Y lo que básicamente está formado por estas células cilíndricas que producen material mucoide, acá tenemos también células que producen material mucoide, ¿no? Que están ubicadas en la lámina propia. Acá mayor aumento, epitelio cilíndrico, puede ser también que tengan células caliciformes, estas células que van a contribuir a la mayor cantidad o proporción de material mucoide. Otra lesión que también es benigna y que se ve son los mixomas cardíacos. Esto se ve seguido. En nuestro hospital hemos tenido ya varios de estos mixomas. Parecen en realidad un coliflor. Si ustedes han ido al mercado y han visto un coliflor, tiene más o menos ese aspecto, ¿no? O de repente también una lechuga. Toda esta parte de acá, cuando nosotros lo cogemos, parece que estuviéramos agarrando un jaboncillo que está, digamos, húmedo, ¿no? Es bien resbaloso por el material mucoide que tiene. Esta es la base de inserción. Pueden ser de gran tamaño. ¿Y qué es lo que vamos a encontrar? Una matriz, un fondo mixoide. Todo este rosadito que estoy señalando es donde no hay elementos celulares, es, digamos, un fondo mixoide, ¿no? Entonces, ese fondo mixoide es ese aspecto que le está dando acá como que fuera gelatina, ¿no? Acá otras imágenes, tenemos el material mixoide, vemos también algunas células que se ven acá estrelladas o células fusiformes. Acá, por ejemplo, parece ser pirámides, ¿no? Pero por esta forma alargadita, que bueno, ya digamos, trayéndolos así a muy de los pelos, sería una célula que parece una estrella, ¿no? Para mí, en realidad, creo que la mayoría de los libros también las llaman solo células fusocelulares, no tienen forma de haz. Y vemos vasitos, macrófagos en esta tumoración. Otra lesión que también se observa es la mola hidatiforme parcial. Esto se da porque la placenta degenera y forma estas especies de bolsitas, ¿no? Llenas de líquido amniótico. Entonces, estas bolsitas que crecen en cierta manera también junto con el feto, pueden incluso llegar a destruir y desaparecer el feto, ¿no? Entonces, en este caso, acá lo que estamos observando es una mola hidatiforme parcial. Estas vesículas de agua que se llenan son estas de acá, ¿no? Cada bolsita, cada racimo de uvitas que se está formando, lo estamos viendo así acá, ¿no? Dilataciones llenas de material mucinoso y están tapizadas eh, por las células, digamos, las que están en continuidad, dando la vuelta, digamos, a la vellosidad. Tenemos el citotrofoblasto, y un poco más metido, digamos, en el mismo estroma, vamos a tener las incisotropoblasto, ¿no? Que esto seguramente lo van a ver en gine. Pero tienen que saber que esta mola parcial es, digamos, también una lesión benigna, ¿no? Acá estamos viendo el incisotropoblasto y lo que está por fuera, el citotrofoblasto. Acá igual, más tejido, más deciduo en la mola. Acá tenemos una vellosidad también llena de material mucoide. A veces el líquido amniótico tiene ese aspecto de moco, ¿no? Pero es un líquido más denso. Otra lesión benigna que también se ve bastante frecuente son lesiones quísticas de los pelos del cuero cabelludo, pacientes que aparecen con un nódulo en el cuero cabelludo y cuando se retira, lo que vamos a ver es proliferación de pelos de una manera irregular, ¿no? Entonces, esto le llamamos también el tricoepitelioma o el epitelioma ¿cómo se llama? Epitelioma del cuero cabelludo, también se le llama. Acá vemos múltiples áreas donde está proliferando folículos pilosos incompletos, ¿no? Pero que no tienen atipicidad. Acá está el folículo piloso degenerado, destruido, ¿no? Y estas son las células epiteliales que le rodean al pelo. El nevus melanocítico es otra lesión benigna
son esos lunares característicos que observamos en el rostro, en otras partes de nuestro cuerpo, ¿no? Con un área pigmentada más pequeñita. Y lo que vemos en estos nevus son lesiones en las que hay una proliferación de células névicas a nivel de la dermis papilar y por, digamos, por el grado de color, digamos, es lo que le va a dar, digamos, que unos nevus sean un poquito marrones, otros sean más tengan más color, ¿no? Sean casi negruzcos. Porque en estos nódulos que estamos viendo acá vamos a ver melanófagos, van a ser macrófagos que se comen melanina, y acá en la capa basal y también dentro de los queratinocitos vamos a ver mayor cantidad de melanocitos, ¿no? Entonces, por esa forma, digamos, de presentarse, de formar nódulos, es tener melanina por fuera de la dermis papilar en el intersticio, entonces eso hace que más vaya, digamos, el diagnóstico a una lesión benigna y sea un nevus melanocítico, ¿no? Claro, también se le va a pedir inmuno para ver si es que hay, digamos, por ahí algún nidito de células atípicas, ¿no? Otro lunar, también nevus de la unión, igual, tiene pigmento y son lesiones más oscuritas, ¿no? Acá tenemos estos nevus que parecen unas verruguitas, lesiones elevadas, tiene ya pigmento, pero el paciente a veces no desea operar, eso no se lo quiere sacar y están con su nodulito mucho tiempo, ¿no? Y cuando se corta y llega a patología, lo que vemos así, ¿no? Vean ustedes a nivel de la dermis, de la capa basal, hay mayor cantidad de melanocitos y también hay acá estas células névicas en la dermis, ¿no? Papilar y reticular, formando una especie de nodulitos y característicos que también llevan pigmento y son característicos del nervio compuesto, ¿no? A mayor aumento, células névicas, macrófagos con pigmento melánico. Bien, chicos, hasta acá habíamos llegado con que son benignas. ¿Alguna pregunta? Un descansito de unos 5 minutos para poder continuar, ¿ya? ¿Alguna pregunta? Creo que no, doctora, muchas gracias. Ya, entonces voy a colocar el otro, les doy tiempito para que tomen un vasito de agua, se paren, hagan ejercicio, porque nos queda todavía la otra parte, ¿no? Entonces, como ustedes ven, casi estoy tratando de ponerles todo lo que es benigno para que ustedes por lo menos tengan una noción. Obviamente en pato especial ya van a llevar, digamos, un poco más profundo todas esas lesiones, ¿no? Ya, ustedes me dicen para empezar, ¿ya?
Bien, chicos, continuamos. Sí, doctora, normal. Ya. Vamos a ver lo que son las lesiones malignas, ¿no? Acá igualmente vamos a ver toda la contraparte de lo que hemos visto en lesiones veninas. Acá vamos a ver la parte maligna, ¿no? Una de las cosas que sí tienen que saber sí o sí, que siempre, digamos, se recalca, es el cáncer de cuello uterino, ¿no? Acá estamos viendo un cuello en una imagen después de que se ha colocado el espéculo a la paciente. Estamos viendo, ¿no? Esta parte de acá que se remarca viene a ser el orificio cervical externo. A partir de ahí se inicia el canal endocervical, ¿no? Y toda esta parte es la parte del exocervix. Vean, esto es lo normal, rosadito, sin úlceras, sin alteraciones, sin material mucoide, nada, ¿no? Así es digamos, lo normal. Acá está la zona digamos, el inicio del canal endocervical, ¿no? Eso es lo normal. Cuando va a haber lesiones, va a haber alteraciones y eso lo va a ver el ginecólogo, ¿no? Generalmente el cuello uterino siempre lo divide en 4 cuadrantes y esto, digamos, es lo que tenemos que tener en cuenta nosotros porque siempre nos van a decir cuadrante 1, cuadrante 2 o bien todo lo que está hacia la parte superior, labio superior, lo que está abajo, labio. Son nomenclaturas o escuelas, ¿no? Digamos, cada médico sigue cómo le han formado para poder él también no ubicarse y decir que está en el labio superior e inferior del cuello uterino, ¿no? La lesión. Entonces siempre se tiene que hacer una diferenciación donde estamos observando la lesión, es a nivel de toda esta parte externa que corresponde al exocervix o es acá dentro, ¿no? Dentro del canal endocervical. Como sabemos, el epitelio del cuello uterino va a tener una transición a nivel del orificio, va a ser, digamos, la disminución o la transición para el epitelio endocervical, ¿no? Que es la parte del exocervix, tiene varias hileras, un epitelio poliestratificado, no queratinizado. Acá en el endocervix es un epitelio columnar simple, ¿no? Entonces, en la transición vamos a ver que se da el cambio, ¿no? De epitelio poliestratificado hacia un epitelio columnar del endocervix. Eso es lo normal. Cuando, digamos, se coloca vinagre en el cuello y se pinta de cierto color blanco, es lo que llamamos las zonas acetoblancas, ¿no? Que son sospechosas de que algo puede estar pasando, ¿no? Y efectivamente toman una biopsia y de esa biopsia lo que estamos observando ya es una proliferación irregular de células. Entonces, a esa proliferación irregular le llamamos displasia, ¿no? O crecimiento desordenado. Ese crecimiento desordenado puede ser de todo el espesor del epitelio, puede ser del tercio inferior, de la mitad o de todo, ¿no? Si es de la mitad, más o menos será, digamos, una lesión que está dentro del rango de moderada. Si es en la base, diremos que es una lesión o una displasia leve, moderada hasta la mitad y severa cuando compromete todo el espesor, ¿no? Y con la nueva nomenclatura ya no se utiliza la terminología de NIC, pero digamos para que los ginecólogos no se hagan problemas, siempre nosotros le ponemos, no es una lesión escamosa intraepitelial de bajo o alto grado, y luego le colocamos el NIC, ¿no? Que es la neoplasia intracervical 1, 2 y 3. El 1, digamos, sería una displasia leve, el 2 una moderada, y un NIC3 cuando ya, como en el caso anterior, vemos que el desorden compromete todo el espesor del epitelio. Acá está un cuello uterino cuando se está haciendo el examen, vean esta parte ulcerada, esto es lo que le causa molestias al paciente, no leucorreas, sangrados, y de ahí es donde se toma la muestra. Pequeñas porciones para hacer, digamos, el estudio de cómo son las características del cuello uterino, ¿no? Y a un NIC3 sería una lesión que compromete, o el desorden, que va a comprometer desde la base hasta la parte superficial del cervix, ¿no? Con células más grandes, figuras mitóticas como las que estamos observando acá. Vean núcleos grandes desde la base hasta la parte superficial. ¿Cuántas hileras? Hay más incluso de 20 hileras. Eso también ya no es normal. Ya tiene, digamos, presencia de nucleolo las células, entonces ya son atípicas. Acá tenemos otra muestra. Vean cómo ha proliferado esta lesión. Parece una lesión, incluso que un árbol estuviera colgando de acá dentro del canal de endocervical. Este es un cuello sin fijar.
y la lesión viene del canal endocervical o bien del istmo o bien de la misma mucosa endometrial, ¿no? Así macroscópicamente no podemos decir de dónde es, salvo que sepamos dónde está el inicio, ¿no? La formación de la lesión. Y acá tenemos la otra lesión, una lesión más prominente, más grande, más irregular, toda esta parte del exocervix y el resto todo lo que está ulcerado, ¿no? Acá otro igual, así es como vienen las pacientes. Acá tenemos ya una pieza quirúrgica ya con cáncer, este es un cáncer de cuello uterino. Acá tenemos ambos ovarios, se retira todo, acá está la trompa. Vean esta lesión proliferativa, irregular en todo el exocervix, ¿no? Tiene necrosis, tiene hemorragia, lesiones sangrantes, una lesión muy grande, muy prominente, ¿no? Entonces acá ya se le ha sacado todo, se ha sacado el útero, se ha hecho una histerectomía total, se ha sacado ambas trompas y ambos ovarios, se saca parámetros, esto que está agarrando la pinza, vienen a hacer la entrada y salida de los vasitos, ¿no? Esa entrada y salida de los vasitos también se corta con una longitud hasta de 5 centímetros para que nosotros podamos hacer cortes seriados y veamos si por acá hay algún trombo, digamos, a nivel del linfático, venoso o arterial, ¿no? Si es que hay tromboembolia. Igualmente se estudia los ovarios, se observa todo, ¿no? Generalmente toda esta lesión se hace cortes y se trata de mandar la mayor proporción de ellas, ¿no? ¿Y qué es lo que estamos viendo acá? Un carcinoma epidermoide bien diferenciado porque forma perlas de queratina. Acuérdense, en un carcinoma epidermoide bien diferenciado, el epitelio tiene varias hileras, solo que está desordenado, atípico, pero se parece a los queratinocitos, digamos, de la piel, ¿no? Se está formando queratina porque se ha alterado, se ha dañado, digamos, la arquitectura, la maduración. Estas áreas rosadas, a las que llamamos perlas córneas, significa una maduración antes de tiempo. Es decir, las células cuando están ya en la parte superficial van a formar la capa córnea, ¿no es cierto? Esto es en la piel. Pero como acá ya se ha alterado, ya se ha degenerado, también se va a formar áreas de queratinización irregulares. Esas áreas de queratinización irregular vamos a llamarlas nosotros perlas córneas, ¿no? Entonces, cuando encontramos estas perlas córneas, es un carcinoma escamoso bien diferenciado. Eso es pregunta de examen, tienen que saber, ¿ya? El encontrar perlas córneas, el encontrar las uniones intercelulares son características de, la respuesta es carcinoma epidermoide, ¿ya? La otra lesión que es también maligna es la que bastante se ve, es el cáncer de estómago. Acá estamos viendo un cortecito de estómago con las diferentes capas y la parte de la mucosa, ¿no? Que tiene estos pliegues bien prominentes y que forman parte de la mucosa. El cáncer se localiza generalmente en mayor proporción a nivel del antro pilórico, y uno de los factores que contribuye al desarrollo de esta neoplasia es esta bacteria, la Helicobacter pylori, ¿no? Que se come el moco y deja a la exposición a las células produciendo un daño, un cambio, ¿no? Que en un inicio vamos a hacer la respuesta inflamatoria con componente inflamatorio, pero posteriormente ya, digamos, la bacteria puede causar mayor daño, puede causar displasia, crecimiento desordenado de este epitelio glandular, ¿no? Y producirse el cáncer. El diagnóstico se hace generalmente con la imagen o con el estudio endoscópico para ver cómo está la mucosa del estómago, ¿no? Si es que hay una lesión sospechosa. Igual que en el cuello uterino también se hace, digamos, una clasificación. Acá vamos a ver que hay una clasificación de Borman, que la van a escuchar ustedes bastante en los informes y hacer mención también a los cirujanos. Clasifican el estómago en 4 tipos, Borman 1, 2, 3 y 4, ¿no? El 1 generalmente son lesiones pequeñas que se proyectan hacia la luz de la cavidad gástrica. El tipo 2 ya son son masas ulceradas, con márgenes todavía bien delimitados. El 3 ya son lesiones más profundas y los márgenes son irregulares. En la de tipo 4 prácticamente la lesión compromete en forma difusa
la mayor cantidad de la pared gástrica, ¿no? Tienen estas formas, elevado, ulcerado, el cáncer gástrico. Así es como se ve, una lesión parece un volcán. Todas estas áreas nodulares corresponden a la metaplasia intestinal, es decir, a la respuesta por la regurgitación y el epitelio que se vuelve tipo intestinal, ¿no? Con folículos linfoides en la lámina propia. Acá tenemos la úlcera de bordes elevados, nodulares, mamelonados, le llamamos nosotros. Tienen un lecho ulceroso necrótico. Acá otras imágenes igual, lesiones prominentes, vean tremendas úlceras, se ha sacado todo el estómago, está en fresco, bien estirado para poder, digamos, hacer los cortes de la neoplasia, ¿no? Y acá tenemos los diferentes formas, ¿no? Puede ser una lesión 1, 2, 3 y 4, eso ya lo van a ver en gastro, con que ustedes sepan, ¿no? Que es una lesión grande, ulcerada, y que, digamos, se hace mención a Bormann, ya estamos hablando de que es un cáncer, ¿no? Acá es ya, digamos, el Bormann 4, una lesión más avanzada que compromete toda la pared de la cavidad gástrica, y esto generalmente está en relación bien a los linfomas, mal o linfomas extranodales o al carcinoma de células en anillo de sello, ¿no? Acá tenemos a la parte microscópica, glándulas irregulares, núcleos más hipercromáticos. Vemos acá. Acá se hace un poco más evidentes estas estructuras tubulares irregulares, pegadas unas con otras, es ya lo que llamamos nosotros espalda con espalda o back to back. Vean núcleos a diferentes alturas, más irregulares, oscuros, eso lo llamamos hipercromático. Hay mitosis abundantes, algunas atípicas, y esto no es un epitelio normal, no es una distorsión, una modificación de la arquitectura. Entonces, cuando hay un tipo de esta modificación, ya estamos frente a una neoplasia maligna. El carcinoma epidermoide que habíamos visto anteriormente también se puede ver en otras partes a nivel de las áreas expuestas, como puede ser, digamos, el pabellón auricular, puede ser en la mano, en el dedo, en cualquier otra lesión que esté expuesta al sol, ¿no? Acá estamos viendo, por ejemplo, a nivel de miembro inferior, estamos viendo acá en el ala de la nariz, puede ser en el labio superior, en el labio hacia uno de los bordes, lesiones ulceradas, destructivas, que son crónicas y irregulares, vean ustedes, ¿no? Esta no es una heridita común, es una heridita que está creciendo de manera irregular. Igual vamos a ver a nivel como del cuello uterino, el carcinoma escamoso bien diferenciado con perlas cortas. Igual acá a nivel de dorso de mano. La otra lesión que se observa y que es bastante frecuente también es el carcinoma vasocelular que se da a nivel de la piel del rostro, de los pabellones auriculares en el cuello, mayormente se presenta a nivel del rostro, ¿no? Este carcinoma vasocelular es una proliferación de las células basales del epitelio y produce algo característico, ¿no? Esta úlcera de bordes elevados, blanco nacarados, ¿no? Es lo que llamamos el ulcus rodens. Es una úlcera, digamos, una úlcera excavada que le decimos, ¿no? De un fondo limpio y con este borde alrededor blanco nacarado, característico del carcinoma vasocelular. Pueden proliferar así lesiones nodulares, puede ser en el párpado inferior, cercanas al ojo, igual acá en esta otra imagen, y son proliferación de células basaloides como lo que estamos viendo acá, ¿no? Células de la base que crecen en forma irregular. El melanoma también hemos visto que es otra lesión maligna. Vemos acá la presencia de estas lesiones pigmentarias de bordes irregulares. Pueden ser en las partes sacrales, a nivel de la planta y de los pies o palma de las manos, las uñas, que aparecen estas lesiones pigmentarias irregulares, ¿no? Con unas áreas más oscuras, otras más pálidas, de bordes irregulares. Y acá, digamos, en la parte histológica, vamos a ver la presencia de pigmento melánico grueso, irregular, negruzco. Y si este pigmento está presente acá en el epitelio, ahí vemos también estas células atípicas. En realidad, esta es una célula derivada de los melanocitos, ¿no?
por ahí el nombre de melanoma. Acá estamos viendo pigmento en medio de estas células atípicas. Una buena parte andan de parejita y es lo que llamamos las células en espejo, ¿no? Como que dos células estuvieran mirándose, acá tenemos un parcito, acá otro, y así vamos viendo, ¿no? Pueden aparecer hasta formarse una especie de nódulos. La otra neoplasia maligna es el liposarcoma, son degeneraciones malignas de los leiomiomas que se da a nivel de la pared del útero o en otras partes también de la cavidad peritoneal, ¿no? Vamos a ver lesiones que tienen características infiltrativas, no están bien delimitadas, son lesiones realmente prominentes, necrosis, hemorragia en la superficie de corte, ¿no? Y lo que vamos a ver en la parte histológica son, digamos, células fusocelulares atípicas con figuras mitóticas también atípicas, ¿no? En gran cantidad. Acá estamos viendo muy celular esta lesión, muchos núcleos, algunos están formando, digamos, parecen trayectos no solamente paralelos, sino forman como una especie de techos, ¿no? A las que llamamos en lomo de pescado, ¿no? En espina de pescado, característicos también de los leiomiosarcomas. Abundantes figuras mitóticas igualmente, ¿no? El cáncer de colon también es otra lesión que se ve bastante frecuente, lesiones nodulares elevadas, como lo que estamos viendo acá, ¿no? Que comprometen a veces toda la pared del intestino. Algunas veces vamos a ver lesiones que tapan toda la luz, son lesiones estenosantes. Otras veces aparecen como múltiples arbolitos que proliferan, así como este que habíamos visto, como este adenoma. El de acá proliferan en gran cantidad y muchos de ellos comprometen toda la pared con células atípicas, ¿no? Y acá estamos viendo, por ejemplo, una poliposis familiar, prácticamente toda la mucosa llena de estos nódulos, ¿no? Acá mayor aumento, la lesión principal y la lesión satélite 1, satélite 2. Otras mismas lesiones, vean lesiones elevadas, nodulares, difíciles de poder decir esto es benigno, ¿no? Que son lesiones malignas. Acá las glándulas irregulares, esto es lo normal, vean cómo se altera, cambia el color, la conformación, desaparecen las células caliciformes, ¿no? Son estructuras tubulares irregulares. El cáncer de mama también es otra lesión que bastante frecuente se ve. Acá puede ser el cáncer de los ductos o de los acinos, ¿no? Acá tenemos los ductos rodeados de células mioepiteliales. Acá un corte de la muestra que nos envían. Acá está el cáncer, un área mal delimitada, no tiene cápsula, está infiltrativa. Como sabemos, la mama es abundante tejido adiposo. Y acá estamos viendo las células atípicas, ¿no? Un ductal infiltrante invasivo. Células irregulares, tienen nucleolo prominente, con todas las características de malignidad. Acá otra lesión igual, una lesión infiltrativa, un color también medio blanco nacarado, masas firmes, y en el lóbulo lo que vemos, ¿no? Son estas células que andan en fila india, bien características del carcinoma lobulillar, inmersas en el estroma y tejido adiposo de la mama. El cáncer de pulmón también es otra lesión que se ve bastante frecuente. Acá estamos viendo un lóbulo pulmonar con estas masas tumorales irregulares que prácticamente han comprometido todo un hemitórax, ¿no? Entonces acá retiran todo, pero digamos el tamaño de la lesión es muy grande, ¿no? Para que digamos haya una buena expectativa de estos pacientes. Generalmente después de retirar los pulmones, para que puedan ventilar mejor, ya no duran mucho, ¿no? Se mueren. Acá igual otra parte de parénquima pulmonar llena de la neoplasia, ¿no? Lesiones infiltrativas amplias que comprometen buena parte de la muestra enviada. Otra igual, acá tenemos estructuras glandulares irregulares atípicas, ¿no? En el cáncer de pulmón. Como ven, casi todos los adenocarcinomas se parecen, pero la diferencia está, digamos, por ejemplo, si es que hay pigmento carbón, nos orienta que es pulmón. Si es que, digamos, hay abundante material mucoide, nos orienta que puede ser colon, ¿no?
Acá tenemos otra lesión que también se hace, se presenta frecuentemente, son los liposarcomas, es la degeneración maligna de los leyos de los lipomas, y lo que se ve son células adiposas pequeñitas, inmaduras, ¿no? Igualmente atípicas. El otro es el fibrosarcoma de la lesión nodular en la mano, igual, proliferación de fibroblastos ya atípicos con abundantes figuras mitóticas. Y chicos, hasta acá tendríamos toda esta parte de las neoplasias malignas. ¿Alguna pregunta? A ver, jóvenes, si tienen alguna pregunta. Yo creo que no, doctora. Muchas gracias por la clase. Sí, he entendido todo. Chicos, entonces con esto hemos avanzado una parte de neoplasias. Le he pasado a, ¿cómo se llama? A Gabriel un PPT de lo que son las fotos de lo que tomaron los chicos en el ciclo anterior. Yo lo guardé, entonces de allí nos va a servir para que, digamos, podamos hacer el repaso después de que hagamos neoplasias a la siguiente semana, ¿ya? Entonces vamos a agregar fotos que ustedes puedan tomar y que estén buenas para hacer el repaso de eso, ¿ya? Antes de que den vuestro examen. Sí, doctora, ya les pasé todo. Ya listo, entonces ya bien chicos, ya si no hay ninguna pregunta, nos quedamos hasta acá. Muchas gracias por vuestra atención. Ya nos estamos viendo mañana en la noche a las 9, ¿no? Para recuperar la parte que nos faltaba. Ok, Gracias, doctora, doctora. muchas gracias. Doctora, gracias, buen día. Gracias, doctora. Sábado, Cuídense, doctor. Muchas gracias a gracias. ustedes, ya jóvenes. Feliz sábado.